Bueno, shalom hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar entonces este estudio que se llama Forjadores del Cristianismo. Vamos a hacer hoy, en el día de hoy, lo primero va a ser una justificación del tema y una introducción del tema, ¿cierto? El por qué de este tema y por qué es tan importante que conozcamos, ¿no? Conozcamos el trasfondo del cristianismo, cómo se fundó, quiénes lo fundaron, qué pensaban aquellos que lo fundaron. Entonces, ¿por qué exponer este tema de forjadores del cristianismo? Me parece importante, sobre todo pues nosotros que la mayoría de nosotros pasamos por allí, ¿no? Digamos que esa fue una especie de incubadora que nuestro padre usó para tenernos allí un tiempito y llegado el tiempo, pues él nos sacó de allí. Entonces, algunos pasaron por el catolicismo, otros pasaron por el denominacionalismo cristiano en una o en otra denominación. Y pues algunos, aunque muy pocos, de pronto, aunque pues no son muy comunes, de pronto estuvieron en alguna otra religión. Pero digamos que la mayoría de todos nosotros, digamos que pasamos por el cristianismo y sobre todo pues de esta parte de acá de Latinoamérica. Entonces, aunque la respuesta sea obvia, ¿no? De por qué exponer este tema de forjadores del cristianismo, ¿sí? Pues no a simple vista lo es. Y una de las cosas que se deben tomar en cuenta, muy en cuenta y muy seriamente, las personas que han decidido, pues de alguna manera, conocer al Mesías judío en contraposición, ¿no? con aquel Mesías greco-romano que todos conocimos. Es que lo importante es que no podemos recibir una información nueva si antes pues no hemos desechado por completo todos aquellos dogmas cristianos anteriores con todos sus derivados, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, para nosotros poder conocer al Mesías judío, ¿cierto? Al Mesías hebreo, al que nació en Israel, al que estuvo allí, al que estuvo en aquel contexto judío, interactuó con todo el pueblo judío, de padres judíos, hermanos judíos. Entonces, tenemos que nosotros vaciarnos completamente. Tenemos que vaciarnos y volvernos como niños para poder recibir eso nuevo, porque de otra manera no vamos a poder recibir esas enseñanzas en su contexto, en el contexto hebreo, no las vamos a poder recibir como bien lo dijo Jesús, así no os hacéis como niños, ¿verdad? Entonces, quizás algunos, cuando uno comparte estos temas, algunos dirán pues que bueno, ¿no? Que ya desecharon toda esa información, que no hace falta tanta investigación y tanta letra para uno desligarse de algo que antes creía como cierto. Pero en realidad eso no es así de fácil, sobre todo si desde pequeño uno ha sido inculcado por los padres, por los medios de comunicación, como la publicidad, películas, internet, por la misma convivencia social, donde es muy normal y común pues pensar de esa manera, ¿verdad? Y nosotros que estamos en un país, los de Colombia, y creo que también países, la mayoría de los países latinoamericanos, en un contexto que ha sido netamente dominado por el catolicismo romano y luego pues con todo el cristianismo que se derivó de allí, del catolicismo, que es el cristianismo evangélico, ¿verdad? Que aunque ellos estén separados, pero todavía comparten muchas cosas, tienen muchas cosas todavía en común. Bien, como muestra tenemos incluso a personas que ven este movimiento como una moda teológica, ¿cierto? Una moda teológica, por ejemplo, usar barba, los peyos, las trencitas en las sienes, buscar todo lo que tenga sello judío, comprar y usar una kipá, un talid, una mesuzá, correr a circuncidarse, cambiar de ropa y comenzar a usar ropa oscura, sombrero oscuro, cambiar el idioma normal de español y comenzarlo a intercalar con transliteraciones hebreas,
a sus palabras formando un nuevo idioma llamado hebrañol, o sea, hebreo y español. Pero nunca se investiga verdaderamente el contexto del hebreo seriamente, ni se lee, ni mucho menos se escribe. Ahora bien, ¿es esto malo? No, no estamos diciendo de que esto sea malo, de ninguna manera, no lo es. Lo malo es que se haga sin una conciencia clara de lo que se está haciendo, ¿cierto? Sin un análisis y un estudio previo de por qué lo hacen y qué significa y a quién agrada cuando lo hacen, ¿verdad? Entonces, eso es lo malo. Y no solo pues que se conforman con eso, sino que exigen también a los demás hacerlo. Entonces, fuera de que no investigan, fuera de que no toman esto muy en serio, empiezan a imponérselo a los demás, ¿cierto? Y pues terminan, digamos, con aquella famosa frase que dijo Yeshua, que atan cargas pesadas al pueblo, pero ellos no las quieren llevar, ¿verdad? Entonces, terminan tristemente en esa situación. Entonces, exigen a los demás hacerlo, pero no hay una conciencia clara, no hay una conciencia clara de lo que están haciendo. Y tristemente, para tristeza lo digo, he visto a muchos comenzar con este ímpetu, con ese impulso, pero ahora cuando uno los ve, no son ni cristianos ni judíos. ¿Por qué? Porque se agotaron en ese frenesí, fue demasiado el peso que ellos mismos de manera voluntaria quisieron llevar y en muchos casos se involucraron tanto en judaísmo que fueron presa fácil y les quitaron a su Mesías. Incluso pues terminaron creyendo que el Mesías no había llegado, ahora no creen en Yeshua como Mesías y mejor pues en ese caso fuera mejor haberse quedado ellos como cristianos, ¿no? Allí, para no perder, digamos, aunque no era el Mesías en todo su contexto, pero ahora no tienen nada, ¿ya? Porque el que entra al judaísmo o hace conversión o incluso entra a ser parte del movimiento Noágida, liderado por el judaísmo, pues allí lo primero que hacen es quitarle a Yeshua, ¿verdad? Entonces, si esa persona no tiene una conciencia clara, un conocimiento claro, si no está arraigado y fundamentado en las enseñanzas de Yeshua como el Mesías judío, muy fácilmente le terminan quitando al Mesías, como tristemente ha sucedido, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué digo estas cosas? Que, digamos, para algunos puede llegar a sonar molesto o incómodo, debido a que primero debemos depurar lo viejo para poder meter lo nuevo, es decir, desaprender para poder aprender. Pero si no nos vaciamos, pues de ninguna manera va a poder entrar esa nueva enseñanza a nosotros, porque vamos a tener allí una mezcla, vamos a tener allí un conocimiento preconcebido, vamos a tener allí una cantidad de dogmas que van a impedir que entre ese conocimiento nuevo. Recordemos lo que dice Marcos 2:21, cuando vinieron algunos discípulos de Juan a reclamarle a Yeshua que por qué sus discípulos no ayunan, ¿verdad? Entonces, Yeshua les dijo, en Marcos 2:21 dice, nadie toma una tela nueva y la cose en un vestido que está viejo y próximo a podrirse. Pues de hacerlo así, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y en el Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues de hacerlo así, el vino reventará los odres y tanto el vino como los odres se pierden. Antes bien se sigue la regla, vino nuevo en odres nuevos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí vinieron los discípulos de Juan y algunos fariseos a reclamarle a Yeshua que por qué sus discípulos no ayunan, ¿verdad? Como ellos. Entonces, no es que Yeshua esté en contra del ayuno, de ninguna manera, sino que él conocía, digamos, el trasfondo religioso de aquel tiempo y él sabía
que aquellos que ya tenían un conocimiento preconcebido no eran aptos para recibir lo nuevo que él tenía. Y por eso vemos que Yeshua se aparta, él dura una noche, toda una noche orando, rogando al Padre para recibir esa revelación y poder escoger aquellas personas aptas para recibir todo este vino nuevo y toda esta enseñanza nueva que son los secretos del misterio del reino. Entonces eso no se podía poner sobre cualquiera. Y cuando nosotros vemos la escogencia de Yeshua de sus discípulos, nosotros vemos que son hombres que incluso la palabra habla que eran hombres del vulgo, o sea, eran hombres del populacho, hombres que no eran demasiadamente religiosos, hombres que no eran doctores de la ley, no eran sabios, no eran maestros, eran simples pescadores, eran simples publicanos, incluso cobradores de impuestos, pecadores, pero Yeshua los toma para moldearlos y hacerlos, ¿verdad? Entonces, es como cuando, por ejemplo, si yo tengo un taller, ¿verdad? O voy a montar un taller de mecánica, y yo soy un mecánico experto, ¿sí? Y necesito unos ayudantes, ¿verdad? Yo, ¿qué voy a hacer para poder montar ese taller y poder tener un personal calificado? Bueno, yo contrato personas que se dejen moldear, que no tengan ya un conocimiento preconcebido, como decimos acá, unas mañas, porque eso va a ser para mí un problema. Entonces yo prefiero moldear a unos muchachos, a unas personas jóvenes, o incluso ni jóvenes, pero que se dejen moldear y que no tengan un conocimiento o mañas ya adquiridas de antes, porque eso va a ser un problema, ¿verdad? Yo los quiero moldear al conocimiento que yo tengo. Y eso mismo hizo Yeshua cuando escogió a sus discípulos, escogió hombres que no eran doctores de la ley, que no eran sabios, que eran simples hombres de trabajo, pescadores, como les dije anteriormente, cobradores de impuestos, remendadores de redes, en fin, eran personas, como decimos, del vulgo, personas del populacho, ¿verdad? Pero Yeshua las cogió, las transformó y pudo entonces tomar ese vino, que es toda su enseñanza, y colocarla en esos odres nuevos. Por eso nosotros vemos que él tuvo tanta contienda con aquellos que ya tenían una educación o un background, como se dice, de antemano, ¿no? Que ya habían sido estudiosos, que ya tenían dogmas, que ya tenían enseñanzas de otros. Él no escoge a ninguna de estas personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no depuramos todos esos conceptos preconcebidos anteriores que teníamos antes de recibir la Torá que nos muestra Yeshua, que no es un cambio de ningún tipo a la Torá original entregada a Moshe, sino que es una interpretación correcta y mucho más elevada. Entonces, ese conocimiento nuevo nos hará reventar, ¿verdad? Nos hará reventar, ya que no va a haber un espacio para recibir nada nuevo, porque vamos a estar todo el tiempo contendiendo con eso y vamos a estar apegados y aferrados a nuestros dogmas anteriores. ¿Por qué? Porque nuestro recipiente está totalmente colmado de conceptos viejos, los cuales aún no hemos desechado, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que tener una mente abierta, con conciencia, una mente abierta, con un espíritu investigativo, con un espíritu a estar despiertos y atentos, porque con toda la seguridad vamos a recibir muchas cosas nuevas que van a ser contraposición a todo ese conocimiento que teníamos anteriormente. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a deshacernos de todos esos conceptos antiguos, pues lo que va a haber allí es un conflicto tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice el Pirkei Avot 4:20.
Pirkei Avot 4:20 dice, el que estudia de niño, ¿a qué se le puede comparar? Se le puede comparar con la tinta escrita en una hoja de papel nueva, ¿cierto? Pero el que estudia como adulto, ¿a qué se le puede comparar? Se le puede comparar con la tinta escrita en una hoja de papel manchada, previamente usada y borrada. Esto está en Pirkei Avot, extraído del libro King of the Jews de Daniel Lancaster, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice el que estudia de niño, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que un niño es como una esponjita, ¿no es cierto? Que recibe y recibe y recibe, porque el niño pues está desaprendiendo y aprendiendo. Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros debemos estudiar como niños, hacer de cuenta que no tenemos absolutamente nada, dejar que el Padre nos enseñe, dejar que el Padre nos guíe, tener la mente abierta para aprender todas aquellas cosas que el Eterno tiene para enseñarnos a través de su Mesías, a través de los apóstoles del Mesías y a través de aquellos hombres que fueron antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el que estudia como adulto, es decir, que el que ya tiene formada una mentalidad, ¿verdad? Es muy difícil que esa persona, como dice el dicho, ¿no? Hay un dicho acá en Colombia, pues con todo el respeto, aunque yo me incluyo ahí, ya pasé el quinto piso, pero bueno, todavía somos jóvenes, ¿no? Jóvenes y bellos, como dice el dicho. El loro viejo no aprende a hablar, ¿verdad? Hay un dicho que dice así, pero bueno, eso pues es una comparación para que entendamos que si nosotros tenemos la oportunidad de hacernos como niños, nosotros tenemos la oportunidad de aprender todas aquellas cosas que el Eterno está mostrando en estos últimos tiempos, que han estado allí escritas por miles de años, pero que el Eterno está revelando en estos momentos porque estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que hablaron todos los profetas y de las que dijo Yeshua. Ahora, ¿cómo saber cuáles conceptos del viejo cristianismo debemos desechar? Porque hay que decirlo también, no todo lo que hay en el cristianismo es de desechar. Allí hay cositas también que se pueden dejar y que no están mal, no hay un error en ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo depurar, verdad? ¿Cómo depurar? Bueno, es imposible saberlo si nunca se investiga las fuentes de dónde salieron dichos conocimientos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de todo este estudio, de estos estudios semanales, de estos capítulos que vamos a tener. Vamos a saber, vamos a investigar todas esas fuentes, de dónde salieron todos esos conocimientos, todos esos dogmas, todas esas filosofías, cómo se introdujeron dentro del cristianismo, se pueden dejar, no se pueden dejar, se pueden depurar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estudiamos con seriedad cómo se formó el cristianismo y no conocemos de dónde salieron todos sus dogmas, pues jamás podremos entender qué es de origen pagano y qué no lo es. Así es de sencillo, ¿no? Así de sencillo es la cosa, ¿verdad? Si nosotros no conocemos, no investigamos las fuentes y no sabemos de dónde salieron todos esos dogmas, pues jamás vamos a poderlo entender o a poder diferenciar lo que es de origen pagano y lo que no lo es, ¿cierto? De tal manera que no podríamos recitar esa oración que hacemos los Shabbat en la tarde, que separaste lo común de lo profano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues realmente estaríamos repitiendo como loritos algo que no estamos llevando a la práctica, ¿cierto? Pero Baruch Hashem, que este estudio, con la ayuda de Hashem, lo que pretende es eso, conocer todo ese origen, conocer todo ese trasfondo y que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión con conciencia, que cada uno de nosotros estemos en un nivel donde podamos depurar todas aquellas enseñanzas, todos aquellos dogmas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Yeshua, con las enseñanzas de sus emisarios y con las enseñanzas de la Torá. Entonces,
Es por ello que opté por realizar esta exposición que está dedicada para la honra y gloria de Hashem a aquellos que desean dejar atrás su cristianismo y conocer a su Mesías judío. Cuando digo cristianismo no me refiero a las personas, Baruch Hashem, allí en el cristianismo hay personas maravillosas, hay personas muy honestas, hay personas muy sencillas, hay personas muy humildes en el cristianismo y que incluso, diría yo, hay personas que tienen mucho más o mejor testimonio incluso que muchas personas en este movimiento de raíces hebreas. Entonces, cuando yo hablo de cristianismo, no estoy hablando de personas, estoy hablando de un sistema que se formó, que se forjó con el correr de los años, ¿verdad? Entonces, para que tengamos eso muy claro, porque la idea no es ofender a nadie, por el contrario, la idea es ayudar, ¿cierto? Ayudar a las personas a que salgan de todo ese dogmatismo religioso, el cual se ha formado durante todos o durante muchos años, unos por herencia, por padres, abuelos, o sea, que fue transmitido de generación en generación y pues que hoy en día nos fue legado a nosotros, ¿cierto? Entonces, esta exposición está dedicada a todas estas personas maravillosas que hay en el cristianismo, que Hashem las ama y que Hashem las está llamando, ¿verdad? Para que ellos vengan, salgan y conozcan a ese Mesías judío, israelita, judío, que dio la vida, no solamente por el pueblo judío, sino también por todos aquellos en las naciones que tuvieran o que se acercaran al Eterno por medio de él. Entonces, sé que puede ser tedioso leer tanta historia, tantos personajes, tanta teología y filosofía. Eso lo sé muy bien, pues a mí también me ha costado leerlo, me costó analizar, me costó investigar, sumergirme incluso en la filosofía griega, incluso eso hasta a veces me daba un poco de dolor de cabeza por lo pesada que es, pero por eso se hizo este trabajo para entregarla ya depurada y de una manera sencilla para que todos ustedes la puedan entender. Pero es necesario hacerlo y solo así sabremos qué es filosófico pagano y qué no lo es. Y aún se sigue investigando. ¿Por qué? Porque las fuentes son extensas. Recuerden, hermanos, que son casi 2000 años de información. Que lo que se publica aquí no llega ni al 5% de todo lo que falta por investigar. Son 2000 años de información. Información que se pasó de generación en generación, de doctrina en doctrina, de religión en religión, ¿verdad? Entonces, los conceptos, por ejemplo, trinitarios, ¿sí? Esos conceptos no nacieron en un solo día. Fueron años tras años de incubación, incluso debido a muchos cambios políticos, y por eso entonces, con más razón, es nuestro deber depurar cada concepto trinitario, dogmático, que aún de manera subliminal está en nuestro subconsciente, porque nacimos y fuimos criados con eso. Como por ejemplo, pensar que nuestro Mesías es un Dios, es uno de ellos, y vamos a ver por qué. De los cuales incluso muchos que buscan sus raíces hebreas siguen manteniendo y solo lo acomodan a lo nuevo que reciben, ¿verdad? No hay conocimiento nuevo si no se abandona completamente lo viejo. Pero para saber qué es lo viejo, pues se necesita ¿qué? Compromiso, esfuerzo y dedicación. No solo buscar de reojos y ver videos o incorporar palabras transliteradas del hebreo a nuestro lenguaje. No, esto es aún mucho más profundo. Esto se necesita, hermanos, un compromiso con nuestro Creador, el amo absoluto de todo lo visible e invisible, el Eterno, nuestro único Elohim, ¿verdad? Entonces, esta es pues como la justificación para estos temas que vamos a tratar durante estas semanas. Ahora, haciendo ya una introducción al tema, ciertamente este tema pues no causa mucha simpatía ni agrado en el cristianismo y por obvias razones, ¿verdad? Por lo que a veces entonces incluso había pensado mucho en dar este estudio
pidiéndole al Eterno que mostrara el tiempo apropiado para que la gente estuviera ya como apta para recibirlo, ¿no? Para recibirlo sin causar pues demasiada, o sin causar demasiada, ¿cómo diríamos? O sea, que la gente estuviera ya lista, ¿no? Que el Eterno estuviera ya trabajando en las personas. Incluso una vez traté de publicarlo, pero me tuve que refrenar, ¿verdad? Porque estaba causando más problemas que bendiciones, ¿verdad? Y no se trata de eso tampoco. También hay que tener sabiduría para saber cuándo la gente, cuándo el pueblo está listo a recibir alimento, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que ser también muy cuidadosos para no generar división, ¿correcto? Para no generar división. Entonces, pero pues también hay personas que tienen mente abierta, no dogmática, que también le puede, y con toda seguridad le puede ser de provecho, y por eso pues vamos a viajar hasta los inicios del cristianismo y vamos a ver de dónde nacen sus dogmas, los cuales en la gran mayoría, hermanos, no son el producto de la interpretación bíblica, sino de conceptos foráneos o extraños de la filosofía de los griegos, incluidas o introducidas a las enseñanzas de Yeshua y sus discípulos, por lo cual entonces sugiero que esto no deba ser leído por personas sensibles, porque no es la idea pues respetar a nadie con esto, ¿verdad? Bien. Sin más, pues vamos a comenzar con el tema del dogma de la Trinidad. Vamos a hacer un leve paso por allí. No nos vamos a enfocar en el dogma como tal, sino que vamos a hacer una leve mención de ello. Pues el tema puntual o central no es el dogma trinitario como tal, ¿verdad? Sino es conocer los fundamentos, cómo se formó el cristianismo. Entonces, este dogma de la Trinidad pues, no nace de las Escrituras, aunque pudiera haber algunas alusiones de donde aquellos intérpretes del cristianismo pues tomaron algunos versos aislados para fundamentar el dogma trinitario. Pero ahorita vamos a mirar cómo en realidad esto es tomado por una mentalidad que ya se venía, una mentalidad preconcebida de varios dioses, de dioses dividido en tres, ¿verdad? Entonces, por eso quise comenzar o referirme, ¿no?, al dogma de la Trinidad, porque para poder entender e ir comprendiendo lo demás, ¿verdad? Entonces, este dogma, como les decía, no nace de las Escrituras y tampoco fue una idea que fue concebida de la noche a la mañana. Esto fue un proceso muy largo. Por lo tanto, el material que se tiene acá también es extenso, todo lo que vamos a ver, y que puede, como les decía anteriormente, ser tedioso, pero que es necesario investigar. Es necesario investigar. Bueno, lo primero que hay que decir, hermanos, y lo primero que tenemos que entender es que el mundo judío en el primer siglo fue muy diferente, pero muy diferente al mundo de los gentiles, o sea, al mundo de las naciones no judías. El mundo de los apóstoles que nos legaron lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento o Brit Hadashah en hebreo, es totalmente diferente al mundo de los llamados padres de la iglesia. Totalmente diferente. O sea, 180 grados. 180 grados de distancia entre lo que es el mundo judío de Yeshua, de los apóstoles, y el mundo de los padres de la iglesia, ¿cierto? Que produjeron la teoría de la doctrina Trinidad como existe hoy en día en el cristianismo. La teoría de la Trinidad se fundó en los padres de la iglesia, no en los emisarios de Yeshua, no en Yeshua, porque hay muchas partes que se pueden mencionar, pero no lo vamos a hacer acá, donde Yeshua corrobora que él no era una parte de la Trinidad, de que él no era un Dios, parte de un Dios dividido en tres partes, ¿verdad? Y
Nunca debemos olvidar también, hermanos, que la diferencia de vivir dentro de una cultura monoteísta, porque la cultura judía es una cultura monoteísta, o sea, de un solo Dios. Y hay una diferencia muy grande en vivir en una cultura que ha sido monoteísta todo el tiempo a vivir dentro de una cultura politeísta, ¿verdad? O sea, varios dioses. Claro, por supuesto, alguno dirá, bueno, pero es que el pueblo de Israel también ha sido politeísta o ha sido idólatra. Es correcto, pero es porque ellos en su rebeldía no quisieron verdaderamente atender a la revelación que Dios les dio en el monte de Sinaí, ¿cierto? Ahora, eso es otro tema, pero el pueblo judío, empezando por Abraham, el pueblo hebreo, empezando por Abraham, Isaac y Jacob, y toda su descendencia, recibió la enseñanza de un único Dios, ¿cierto? Como se relata Deuteronomio capítulo 6:4, oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es, ¿cierto? Esa es la confesión, por decirlo así, la confesión reina del monoteísmo judío, ¿cierto? Entonces es muy diferente, muy diferente vivir en una cultura monoteísta de un solo Dios a vivir dentro de una cultura politeísta de varios dioses. Entonces, la tensión entre estos dos mundos, entre el mundo monoteísta y el mundo politeísta, creó el ambiente donde se desarrolló el camino primitivo de la fe y el cristianismo histórico después, ¿cierto? En otras palabras, el camino de la fe primitiva es el resultado de un ambiente monoteísta, ¿cierto? La fe primitiva, la fe original de Yeshua y sus apóstoles del primer siglo es el resultado de un ambiente monoteísta. Ahora, el cristianismo es el resultado de un ambiente politeísta, porque el cristianismo como tal se formó en un ambiente totalmente politeísta, ¿verdad? Ahora, vamos a ver dos ejemplos clásicos en las Escrituras. Romanos 1:25 dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Romanos 1:25, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? O Shaul en su nombre hebreo. Que cuando un politeísta, o sea, un adorador de dioses, de varios dioses, veía al sol o la luna o las estrellas, ellos pensaban que eran dioses y lo adoraban como dioses en vez de darle culto al creador del sol, al creador de la luna y las estrellas, que es el mismo y uno solo. Es decir, estas personas que habitaban en un ambiente politeísta adoraban a la creación en vez del creador. ¿Por qué? Porque su perspectiva de Dios y de la vida era esa. O sea, ellos no tenían otra perspectiva sino esa, ¿cierto? Ahora, para un monoteísta, las cosas son diferentes. Para una persona que solo cree en un solo Dios, las cosas son totalmente diferentes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un monoteísta. Cuando el rey David vio el mismo sol y las mismas estrellas que vieron los politeístas, dijo, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué pasó acá? El rey David no confundió la creación con el creador, porque la perspectiva del rey David acerca de Dios es monoteísta, mientras que la perspectiva de un politeísta es adorar a la creación, mas no al creador. Entonces ahí vemos una gran diferencia entre estos dos mundos, entre estos dos ambientes, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo en Hechos capítulo 14, verso 8 al 18. Vamos a ver allí un ejemplo claritico, bien clarito, sobre un ambiente politeísta. Dice, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado,
dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Saúl había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y os anunciamos el mensaje de las promesas para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Entonces, miren acá, hermanos, un completo entorno politeísta. Aquí vemos dos hombres enviados, Saúl, Barnabá, hicieron un milagro, ¿verdad? Había un hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había caminado, y este puso su mirada en el apóstol, y Pablo, como vio que este hombre tenía fe para ser sanado, entonces Pablo le dijo: levántate derecho de tus pies. Entonces la gente que vio todo aquello, inmediatamente, como estaban en ese entorno politeísta, ellos estaban acostumbrados y habían recibido leyendas y cuentos de los dioses encarnados, dioses que venían en semejanza de hombre, incluso dioses que se mezclaban con los humanos, dioses que incluso se mezclaban con las mujeres y tenían hijos, y todo esto era común en ese entorno pagano religioso. Ahora, ¿qué vemos entonces en estos pasajes del libro de Hechos? La multitud es de la ciudad de Listra, que era una colonia romana. Ellos creían, según su perspectiva politeísta, pues de dioses que se habían hecho semejantes a hombres y que descendieron sobre dichos hombres. Tan es así, pues, que llamaron a Bernabé el dios Júpiter y a Pablo el dios Mercurio. Esta es la interpretación, pues, que esa multitud gentil daba a ese hecho desde su perspectiva politeísta. O sea, ellos no podían ver más allá porque esa era su perspectiva, ese era su ambiente. Así nacieron y así crecieron, así fueron enseñados. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la interpretación que dan los politeístas de un hombre lleno del Espíritu de Dios que el Eterno usa para realizar milagros? Según este contexto. Bueno, según este contexto, la interpretación que ellos dan es dioses en forma humana, y esa es su mentalidad, esa es su perspectiva. Ahora, vamos a ver en otro contexto algo muy similar, pero ya dentro de un ambiente o un contexto monoteísta. Veamos ahora entonces un milagro similar, pero esta vez en ese entorno. Mateo 9, 1 al 8. Dice: y subiendo Yeshua en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Yeshua, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Yeshua, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Y pongan atención en esto. Contrario a lo que
hicieron aquella multitud cuando Pablo y Bernabé fueron a Licaonia, perdón, a Listra, y allí sanaron a una persona que era coja de nacimiento, que nunca había caminado. Entonces, miren lo que dice acá en Mateo 9, 1 al 8. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Sí ven el contexto tan diferente? ¿Por qué? Porque aquí hay dos mundos enfrentados. Aquí hay dos contextos enfrentados, dos ambientes religiosos. Un ambiente politeísta donde dicen dioses encarnados o dioses hombres han descendido sobre nosotros, pero aquí en el ambiente moniteísta vemos a estas multitudes glorificando a Dios porque el eterno, el único y verdadero había dado el poder a los hombres para hacer estos milagros. Entonces aquí vemos la diferencia, por eso les decía de 180 grados, ¿no? Entre estos dos contextos. ¿Qué pasó aquí? Jesús habiendo echado pues a un paralítico en una camilla y viendo su fe y la de los que estaban con él, pues le dijo, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿verdad? Ahora, el paralítico, pues, se levantó como tenía fe, dice acá este relato que Jesús, viendo que él tenía fe, entonces le dijo, levántate, ¿cierto? Y aquí hay pues un principio bien importante que nosotros también debemos aprender, porque muchas veces nosotros incluso nos vemos hasta, por decirlo así, entre comillas, tentados a hacer o a orar y a hacer milagros, pero no tenemos en cuenta algo bien importante y es la fe de las personas. Tenemos que empezar a aprender y a discernir, ¿verdad? En el caso de Pablo también, Pablo vio que ese hombre que estaba allí, que era cojo de nacimiento, que nunca había caminado, Pablo lo miró fijamente y vio que ese hombre tenía fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en las personas, esa fe, esa confianza. Y realmente, incluso en muchas ocasiones, Yeshua les decía a aquellos que sanaba, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, tu confianza te ha sanado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también empezar a cambiar esos paradigmas, desaprender esa manera anterior de hacer milagros o supuestos milagros sin poder discernir la fe o la confianza de las personas. Bien, claro, Dios puede hacer las cosas, pero el Eterno actúa cuando la persona dispone su corazón, ¿verdad? Obviamente, si una persona no se dispone para el Eterno, pues Él no va a obrar allí. El Eterno no hace las cosas de esa manera. Entonces, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Ahora, ¿dónde pasó esto? ¿En qué contexto pasó este relato que acabamos de mencionar? Esto pasó en Israel, específicamente en una ciudad llamada Cafarnaún o Cafarnaún. En nuestras Biblias dice Capernaún, que era un entorno hebreo y monoteísta, 100% monoteísta. ¿Qué sucedió luego del milagro de Yeshua? Bueno, ¿qué pasó con la multitud? ¿Cuál fue su actitud? Vemos que fue una actitud totalmente diferente a la multitud en aquel tiempo que estaba en la ciudad de Listra. La multitud en este caso y en este contexto estaba ahí, glorificaron al Eterno que había dado potestad a los hombres, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, qué diferencia o qué distancia hay tan tremenda a un nivel teológico, espiritual, entre un contexto y el otro, ¿verdad? Bueno, es decir, o en otras palabras, que aquí estamos pues en presencia de un paralítico exactamente igual como el pasaje de Hechos 14, pero en otro entorno o ambiente, en otras palabras, un entorno politeísta versus un entorno monoteísta. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de este hecho que es de suma importancia para nosotros? Que
estamos analizando toda la doctrina del cristianismo, cómo se formó. Estamos partiendo de una base escritural donde se muestran las diferencias de ambos contextos, ¿verdad? Entonces, aquí pues se ve también cómo también en el paganismo pues se empieza también a desarrollar o en el aspecto teológico la doctrina de la Trinidad. Que vemos también que cuando uno se mueve o cuando nos movemos de un terreno monoteísta como el de Mateo 9, ¿cierto?, a un territorio politeísta como el de Hechos 14, es decir, del monoteísmo al politeísmo, entonces allí surgen una cantidad de dogmas, ¿no? La encarnación de una deidad es un asunto serio, entonces, por lo tanto, que debemos considerar. El tema también de un Dios dividido en tres partes, en fin, todos estos conceptos que se han amalgamado con el cristianismo. Entonces, allí vemos cómo se confrontan, ¿no? Cómo se confrontan en un ambiente monoteísta versus un ambiente politeísta. Entonces, esto no se puede concebir de otra manera. Para los politeístas griegos, tal concepto, pues, es perfectamente entendible, porque ellos se crearon, ellos crecieron, aprendieron y se desarrollaron en todo este entorno. Para ellos no es, tal concepto no es extraño, ¿verdad? No lo pueden conseguir de otra manera. Pero para los apóstoles, tan solo la idea de dioses en forma humana resulta repulsiva y se rechazó de inmediato, como vimos ahora con el apóstol Pablo y el apóstol Barnabá, ¿cierto? Bien, entonces, por lo tanto, desde el punto de vista apostólico, el concepto griego de encarnación de una deidad es incompatible con la fe bíblica. Estos ejemplos que acabamos de ilustrar demuestran la importancia que se debe tener a la hora de estudiar las raíces hebreas y el cristianismo histórico, ubicarlos en un contexto apropiado, ya sea religioso, político, histórico, en el cual pues ambas entidades existen, y así pues vamos a poder estar en condiciones, ¿no? En condiciones de poder entender ese punto de vista o su punto de vista con respecto a la interpretación de las escrituras y de la fe, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de estos estudios. Los animo para que no o les sigamos el hilo, no nos perdamos o nos saltemos un capítulo, porque en cada uno de los capítulos están encadenados, están concatenados o están unidos. Pues para poder entender toda esta larga historia de 2000 años, pues que está medio condensada acá, porque sería, imagínense, 2000 años de historia, como dice el libro de Juan, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, vamos en cada capítulo a desarrollar un tema sobre otro tema, ¿cierto? Hoy se comparte un tema, en el próximo martes. Entonces, para poder entender lo que se diga en el otro martes siguiente, teníamos que haber entendido o estudiado lo del martes anterior, ¿verdad? Porque no es lo mismo, pues, compartirlo que escucharlo de primera mano, ¿cierto? Porque uno de primera mano, pues, como que recibe mejor, ¿no es cierto? Pues, para poder estar en condiciones de entender este punto de vista con respecto a esta interpretación de las escrituras y la fe, pues es necesario seguirle el hilo, como decimos, ¿cierto? Por lo tanto, a la hora de estudiar la historia de la doctrina de Trinidad y todos estos dogmas cristianos, es sumamente importante, muy importante, conocer el contexto. En otras palabras, la doctrina o el dogma de la Trinidad y todo lo demás que se desarrolló en el cristianismo no surge, por decirlo así, no surge en una galaxia de extraterrestres, sino que esto surge en un entorno religioso, histórico y político específico que debemos conocer para poder estar en condiciones de comprender no solamente sus orígenes y su historia, sino también, por supuesto, sus implicaciones. Ahora, lo que se está diciendo acá es que
el mundo que confrontaron Yeshua y sus apóstoles fue muy diferente, pero totalmente diferente al mundo que enfrentaron los llamados padres de la iglesia que vinieron cientos de años después. Y en el estudio de esta doctrina, pues usted no puede perder este hecho, ¿verdad? Desconocer este hecho, entonces, significaría poner en peligro una evaluación seria, responsable, objetiva y justa de todas estas doctrinas y de todos estos dogmas, empezando por la doctrina de la Trinidad. Entonces, en la próxima semana, con la ayuda de Hashem, vamos a seguir con el primer capítulo. Si el Eterno lo permite, vamos ya a adentrarnos, ¿no? Adentrarnos ya dentro de lo que son ya cada una de las filosofías. Cada una de las filosofías en que hemos dividido este estudio. Para la próxima semana vamos a tener entonces el capítulo número 1, que lo titulamos El conflicto inicial. Cómo se empezó el conflicto inicial. Luego seguiremos con el helenismo, el platonismo. O sea, vamos a estudiar todas estas corrientes con todos estos pensamientos y estos dogmas para que se pueda entender bien cómo se desarrolló el cristianismo y para que podamos, como les decía ahora, desaprender todos estos conceptos, desaprender todos estos dogmas y que estemos en la capacidad como niños, ¿verdad?, de recibir, de absorber con la mente vacía, vacía de todos esos dogmas anteriores, o que al menos tengamos la capacidad, como les decía al principio, de poder depurar, ¿cierto? De estar en esa capacidad, en esa madurez y con la ayuda del Eterno, por supuesto, de poder depurar todas aquellas doctrinas y dogmas que el Eterno nos vaya mostrando y a través de estos estudios podamos ir identificando, ¿verdad? Entonces, por ahora, pues, concluimos este estudio o este capítulo que es el tema de la justificación, de por qué este estudio y también una breve introducción a todos estos estudios que vamos a hacer durante estos martes, ¿verdad? Son aproximadamente 34 capítulos donde vamos a ver de todo, vamos a ver cada uno de los padres de la iglesia, vamos a estudiar su pensamiento, su origen, cómo sus enseñanzas se introdujeron en el cristianismo. Vamos a ver incluso a Constantino, la madre de Constantino, a Arrio de Alejandría, el concilio de Nicea, el sínodo de Antioquia, el sabelianismo, los capadocios, Agustín de Hipona, Nestorio de Constantinopla, concilio de Calcedonia. Vamos a ver el estoicismo, que es el estoicismo que está bien, pero bien mezclado dentro del cristianismo y ellos aún no lo saben. Vamos a ver los padres apostólicos, Clemente de Roma, los padres apostólicos, otro de los padres apostólicos, Ignacio de Antioquia, Hermas de Roma, Barnabá y el resumen, Aristide, Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Marción de Sinope, que es muy importante conocer la historia de este hombre, Marción, que es uno de los más perversos que introdujo una completa cadena de herejías dentro del cristianismo. Vamos también a ver a Montano, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, en fin, amados hermanos, a Filón de Alejandría, que también tiene, aunque era judío, pero fue un judío más tirado hacia el helenismo, ¿no? Vamos a conocer lo que era el neoplatonismo, el gnosticismo profundo, en fin, platonismo, todo esto lo vamos a tener porque todo esto, hermanos, en conjunto se encargó de formar o de darle forma al cristianismo como se conoce hoy en día. Entonces, los invito, mis hermanos, para que estemos animados todos los martes para este estudio, no perdamos el hilo y podamos hacer con la ayuda de Hashem y que nos otorgue vida para todos los capítulos que vamos a tener de aquí en adelante. Baruch Hashem.